Salve, custodio del Redentor. Y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. El pecado. 1. El pecado, ruptura con Dios. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, San Agustín. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 392. Los seres humanos somos libres e imperfectos. Si fuésemos perfectos, seríamos Dios. Nuestra naturaleza es imperfecta porque está herida por el pecado original. El mal resulta atractivo en apariencia y siempre se ha ofrecido como una posibilidad ante nuestra libertad. Pecamos porque somos libres y tenemos la posibilidad de decirle no a Dios, alejándonos de Él y atentado contra nuestra propia dignidad, pues nuestra naturaleza está hecha para la felicidad de la ley de Dios. Todos pecamos. No somos perfectos ni infalibles. Cuando nos creemos perfectos e infalibles estamos evidenciando nuestra debilidad y nuestro pecado. Tenemos la soberbia de querer ocupar el lugar de Dios, pero no somos Dios. Por eso, debemos reconocer nuestros pecados, debemos reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios. Cuando el Génesis relata acerca del pecado original, apelando a un lenguaje lleno de imágenes, nos revela que lo que hizo pecar al hombre por vez primera, fue la tentación de ser como dioses. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, bajo pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. El pecado, entonces, nace de la tentación de poseer todo el conocimiento y la potestad de juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Se trata de ser dueños de la verdad y de ajustarla a nuestra medida para hacer lo que nos venga en gana, sin sentir ningún remordimiento ni culpa y sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero esta es una ilusión. Lo cierto es que los seres humanos somos hacedores del bien y del mal. Nuestra libertad nos lleva a cometer errores y a optar deliberadamente por acciones que hacen mal a los demás, a la creación, a nosotros mismos y a Dios. Nuestra conciencia no nos deja en paz cuando pecamos, porque sabemos que hemos actuado contra lo que debe ser, es decir, contra lo que Dios ha dispuesto para nuestra felicidad. 2. Clases de pecado. La variedad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo, a nosotros mismos. Se los puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 393. Uno de los ritos iniciales de la Santa Misa es el acto penitencial, por el que reconocemos nuestra condición de pecadores. Reza así: yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Hay varias maneras de clasificar los pecados. Nos detendremos en dos de ellas, la que tiene que ver con el cómo del pecado, pensamiento, palabra, obra y omisión, y la que se refiere a la gravedad del pecado, venial y mortal. Clasificación del pecado según el cómo. Pensamiento. El pecado es una opción libre y consciente, por tanto,
hay pecado, aunque la opción no se concrete en una acción. Las leyes humanas solo norman acciones visibles, pero Dios ve en nuestro interior, donde reside la verdadera voluntad y los pensamientos de cada uno. Podemos tener intenciones contrarias a la ley de Dios. Palabra. Podemos ofender a los demás con nuestros insultos, nuestras mentiras, nuestras burlas, etc. Obra. Se da cuando la opción que tomamos contra lo que quiere Dios, la efectuamos en la realidad. Omisión. No solo se trata de no hacer el mal, sino de hacer el bien, y muchas veces, por egoísmo, no lo hacemos cuando está dentro de nuestra posibilidad hacerlo. Decía la Madre Teresa de Calcuta: fue lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Sin embargo, la clasificación más importante del pecado dentro de la tradición de la Iglesia es la que lo distingue según su gravedad. Clasificación del pecado según su gravedad. Mortal o grave. Se comete un pecado mortal cuando se dan, al mismo tiempo, materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante, menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdón por vía ordinaria, mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. Venial o leve. El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve, o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios, sin embargo, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral, y merece penas temporales de purificación. Los límites entre el pecado mortal y el venial no siempre son claros y pueden variar de persona a persona, pues el penitente no siempre entiende la gravedad de sus acciones frente a Dios. 3. Las tentaciones de Jesús. El pecado nos aleja del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Desvía nuestra atención de aquello que realmente importa en la vida. Este es el núcleo de toda tentación: apartar a Dios de nuestra vida por considerar que hay asuntos más importantes y valiosos. Jesús también experimentó tentaciones a lo largo de su vida. Asumió la condición humana con toda su carga dramática, para poder redimir al hombre. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser compasivo y pontífice fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él había pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Los evangelistas Mateo y Lucas mencionan 3 tentaciones que experimentó Jesús luego de ayunar 40 días en el desierto. Nuestro Papa Benedicto XVI escribe en su libro Jesús de Nazaret: en la lucha contra Satanás ha vencido Jesús, frente a la divinización fraudulenta del poder y del bienestar, frente a la promesa mentirosa de un futuro que, a través del poder y la economía, garantiza todo a todos. Él contrapone la naturaleza divina de Dios, Dios como auténtico bien del hombre. Las tentaciones que experimentó Jesús en el desierto. Primera tentación. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Significado. La tentación de utilizar el poder en provecho propio. Respuesta de Jesús. Él responde con una cita del Deuteronomio: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos muestra que lo material no es lo más importante y que siempre se debe confiar en la providencia divina antes que en el propio poder. Segunda tentación. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna, le dice el diablo a Jesús luego de llevarlo a la ciudad santa y ponerlo sobre el alero del templo. Significado. Muchas veces caemos en la tentación de la arrogancia de imponer a Dios nuestras condiciones. Lo queremos probar y al hacerlo, creemos estar por encima de Dios, lo que significa negarlo. Respuesta de Jesús. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación. Todo esto te daré si postrándote me adoras, le dice el diablo a Jesús mostrando todos los reinos del mundo y su gloria. Significado. La tentación del poder y la avaricia. Pero el reino de Jesús no es de este mundo. Jesús no vino para que el mundo alcance bienestar económico, vino para traernos a Dios.
Respuesta de Jesús. Por eso, le responde al demonio. Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. El propio de la tentación adoptar una apariencia moral no nos invitó directamente a hacer el mal, eso sería muy burdo. Finge mostrarnos lo mejor, abandonar por fin lo ilusorio y emplear eficazmente nuestras fuerzas o mejorar el mundo. Además, se presenta con la pretensión del verdadero realismo. Lo real es lo que se constata, poder y pan. Ante ello, las cosas de Dios aparecen irreales, un mundo secundario que realmente no se necesita. Benedicto XVI. Jesús de Nazaret, 2007. 4. El combate del cristiano. La vida cristiana es una lucha porque hacer lo que pide el Señor significa muchas veces ir contracorriente de la invitación que nos hace el mundo. La tentación de dar más importancia al consumo, al dinero, al placer, a la fama, al poder, que a Dios, es muy grande y atractiva. Por eso dice Jesús: entren por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. La vida cristiana no se refugia en la comodidad de la indiferencia y el egoísmo. La vida cristiana está volcada hacia los demás, a amar al prójimo y, por tanto, a amar a Dios, pues como dice San Juan, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y amar de verdad implica sacrificio. La vida cristiana es un combate de amor contra el egoísmo. No es un combate fácil porque nuestra naturaleza tiende al pecado, pero con la gracia de Dios es posible vencer, porque la fe limpia el corazón y vence al pecado. A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Inserto en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para adherirse al bien, y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Concilio Vaticano II. Constitución Gaudium et Spes, 37. Este combate, sin embargo, no debe entenderse como un rechazo de todo lo relacionado con el mundo y esta vida terrenal. Cuando se considera que todo lo concerniente a esta vida es malo, entonces es fácil tener una conciencia escrupulosa, que ve pecado en todo lo que le rodea. Se puede caer también en el sentimiento de culpa exagerado e insano. No debemos olvidar que el mundo y esta vida han sido creados por Dios. Dios, pues, no puede ser enemigo de lo terrenal y lo carnal. La carne y el mundo no son sinónimos de pecado. El pecado se da en el mal uso que hagamos de las cosas del mundo. Aparece cuando ponemos al mundo por encima de Dios, cuando lo convertimos en nuestro Dios. El mundo está a nuestro servicio para ser usado, en tanto y en cuanto, nos ayude a adorar y servir a Dios. Existe un sentido de culpa que es normal, objetivo y psíquicamente sano. Uno ha hecho un verdadero dolor a otra persona, entonces la conciencia le reprochó su mala acción y siente una desazón o molestia en su corazón. Es sano y justo aceptar ese sentimiento, reconocer con lealtad y hacerse responsable de la injusticia cometido. De ahí brotará una actitud que lleva a reparar el daño y restablecer nuevamente la justicia. En cambio, el culpable o sentimiento de culpabilidad, no es consecuencia de un dato real o de alguna injusticia que se haya causado a otra persona. Tiene su origen en algo subjetivo como la baja estima que no tiene de sí mismo.